Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta casa que es la casa de sello de tu esencia. Y sabemos que hoy Dios tiene una palabra para ti, así que espero que allí puedas recibir. Saludamos a todas aquellas personas que son parte de sello de tu esencia, que están en España, en Estados Unidos, que están en otros lugares, en Venezuela y demás, para que puedan recibir de esta su palabra. Hay un concepto que hace poco dentro de la tecnología se llama criopreservación. No conocía ese concepto, pero hace unos días una de las noticias empezaron a llenar las redes y fue precisamente de una mujer que tiene su hijo de 13 años, y su hijo de 13 años empieza a tener una complicación, empieza a recibir una serie de bullying en el colegio. El chico no sabe qué hacer, finalmente el chico se suicida. Y lo que hace la mamá es que empieza a pedir dinero en las redes, porque eso de criopreservación era que ella lo que quiere es preservar el cuerpo de su hijo. Lo colocan en un nivel de congelamiento, de tal manera que se espera que en un futuro ese niño pueda volver a vivir. Yo creo que eso de alguna manera, o sea, en los Alpes y demás, en lugares como el Everest, se han descubierto cuerpos que están allí intactos como tal, y lo que hace el frío como tal es que los congela, hay un congelamiento, y lo que se preserva es allí el cuerpo como tal, pero como tal allí no hay vida. Y cuando nosotros llevamos esto a nuestra propia vida, podemos encontrar que aún el enfriamiento en nuestras vidas puede llegar a enfriar una relación sentimental, una relación de pareja, una relación con los demás, y nos puede llevar a hacer cosas inadecuadas, cosas incorrectas. Una de las maneras como cazan a los osos en esos lugares muy fríos es precisamente toman una especie de hoja de cuchillo, de un cuchillo o de una macheta, para los que entendemos el concepto, y lo que hacen allí es que toman un animal, le sacan sangre y le untan allí en esa hoja, y luego esperan que el hielo empiece a través de la temperatura, se empiece a congelar, viene una capa por encima de esa hoja, otra capa, y los osos lo dejan allí como una trampa, y los osos, al oler la sangre como tal, ellos llegan allí y empiezan a lamber. Y a cada vez que están pasando la lengua por la hoja, empiezan a ensangrentarse hasta que finalmente muere de la sangre que sale allí. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta en qué momento empezó a sangrar y de repente eso les costó la vida. Si hay algo que a nosotros puede suceder es cuando nosotros el corazón se convierte en un corazón congelado, en un corazón donde lo que hacemos lo hacemos por rutina, que nos toca ir a trabajar y trabajamos porque nos toca, que si nos toca ser padres, somos padres en modo automático. Cuando conducimos de modo automático. Cuando enfrentamos los retos o los desafíos de la vida, empezamos a vivir de una manera congelada. La rutina hace eso, nos congelamos y demás. La palabra del Señor habla de las consecuencias de tener un corazón congelado, las consecuencias de no vivir apasionado. Una de las consecuencias que podemos encontrar es que no disfrutamos la vida, no disfrutamos el ahora, las bendiciones que Dios nos ha dado, porque el corazón se ha congelado. La palabra del Señor enseña sobre una de las iglesias, o en particular los teólogos dicen que hay una iglesia, pero que también es un modelo de cristianos. Y que en ese modelo de cristianos es ese modelo que lo que le pasa a esa iglesia es lo que le puede pasar a un modelo de cristianos como al cual el Señor les habla. Y está precisamente en Apocalipsis capítulo 2 y les dice de la siguiente manera a estos que tenían el corazón congelado. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu ¿qué? Tu primer amor. Y ese primer amor es una iglesia que está haciendo las cosas bien, doctrinalmente hace las cosas bien, son muy juiciosos, ordenados, hacen las cosas de una manera excelente.
Pero hay algo que el Señor empieza a entrar en esa iglesia y le está hablando a la iglesia de Éfeso y empieza a entrar en esa iglesia y Él conoce a cada miembro que va en esa iglesia. Él conoce a los que tienen la unción ninja. ¿Saben cuál es la unción ninja? De esas personas que aparecen y desaparecen. Aparecen un día en la iglesia y ¡pum! Desaparecen de la iglesia y luego vuelven a aparecer. ¿Cuántos tienen la unción ninja en esta mañana? No, mentiras, pero ¿cuántos de nosotros tenemos eso? El Señor conocía aquellas cosas que ellos hacían en secreto. El Señor conoce las motivaciones de nuestro corazón. Él conoce todo que hay allí. Y por eso con esa autoridad les dice, muy bien por lo que están haciendo. Muy buenos papás. Muy buenos esposos, muy buenos trabajadores, qué excelentes que son. Cómo manejan las finanzas. Pero tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor, que han dejado de amar. Y mire lo que dice luego allí en la versión, la Nueva Traducción Viviente, con respecto a ese pasaje cortico de han dejado su primer amor. Dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. O sea, miren la relación que hay allí entre tener un corazón congelado y un corazón para amar a los demás. Hay una relación en una iglesia que no crece, que no avanza, que no predica el evangelio a otros, que no se preocupa por los demás, y empezamos a ver que hay un patrón en esta iglesia. Él les está diciendo, si ustedes no se arrepienten, la iglesia se va a acabar. Vuelvan al primer amor, porque para el Señor es importante que nosotros podamos amarlo a Él. Se lo pongo de esta manera. ¿Cuántos casados hay acá? ¿O cuántos viven en unión libre? Sin vergüenza, levanten la mano. Cuando estamos casados, imagínense que su pareja un día le dice, mira, yo estoy ayudándote con las labores de la casa, yo lavo, yo barro, yo trapeo, yo te ayudo con la comida, yo te ayudo con lavar la loza, y vamos a tener intimidad, pero te tengo que decir algo. Yo estoy enamorado de otra persona. Y usted dirá, bueno, pero no va a dejar de hacer las cosas, ¿cierto? De todas maneras, tranquilo. No, yo creo que nadie diría eso, ¿no? Como que no me importa si tú estás haciendo las cosas, pero si tu corazón está en otro lado, no me importa. Creo que a ninguno de nosotros, si está en sus cabales, le dolería eso. Le dolería que cada cosa que hagamos, las hagamos con motivaciones que no son las correctas. Y empezamos nosotros a perder el primer amor. Y aquí ellos empezaron a perder el primer amor hacia Dios. Pero cuando leemos en Apocalipsis, en la Nueva Traducción Viviente, me está diciendo, ustedes han dejado de amarme y amar a su prójimo. Porque si hay algo que es en las matemáticas de Dios, es que yo no puedo amar a mi prójimo si yo no amo primero a Dios. Si yo no tengo un amor con Dios, es difícil poder amar a mi prójimo. El día de ayer, pude oficializar una ceremonia de una de las personas que se casó aquí, de los líderes. Fue una ceremonia linda y demás, su matrimonio. Y hablamos de algo importante. El Señor tiene que estar en medio de ellos. Si el Señor no está en medio de un matrimonio, es difícil poder amar. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos egoístas. Porque por naturaleza queremos hacer las cosas a mi manera. Por naturaleza queremos someter al otro a mis propios deseos, mis propios caprichos y demás. Y generalmente el amor que tú y yo tenemos es un amor condicionado. ¿Cuál es ese amor condicionado? El de tú me caes bien porque tú me llevas bien. ¿Sí? No, ese vecino cómo me lleva bien, cómo lo quiero. Pero porque el vecino se preocupa por usted. A esa persona que usted ama en su trabajo es porque esa persona de alguna manera es buena gente con usted y demás. Usted le ama. Pero si empieza a hablar mal de usted, ahí le llegó el amor. Porque nuestro amor es condicionado. Pero el amor de Dios es un amor que nos lleva a amar al prójimo, que nos lleva a amar a mi pareja, que me lleva a amar a mis hijos, que me lleva a conectarme con otros, pero sobre todo me lleva a amar a los que están afuera. Yo no puedo ser una iglesia que no crece, que no ama a otros, o que no evangeliza, que no gana almas. Muéstreme en una iglesia así, les mostraré que no aman a su Dios, que han dejado su primer amor. Miren la relación aquí en Juan 21, 15 al 19, de cómo Pedro falla. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? El Señor se encuentra con Pedro antes de ir a la cruz y le dice, tú me vas a fallar 3 veces. Y él dice,
No, yo no lo voy a fallar, Señor. Mire, para las que sea, yo a usted lo amo como sea. Y muéstreme cuál es para enfrentarme contra ese, porque yo no me le voy a faltonear. Pero mire que él le falla al Señor y él tiene que aprender una serie de cosas con Dios. Una de las cosas que él tiene que aprender es a dejar de ser tan hablador. Porque el man hablaba demasiado. Decía, ay, yo estoy comprometido contigo. Yo te amo a ti. Yo te quiero a ti. Yo soy capaz de hacer. Pero en el momento que llegó la prueba, él se dio cuenta que su corazón lo traicionó. Miren lo que dice Juan 21, del 15 al 19, sobre esta situación después de que Pedro falló. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Jesús le dice, él 3 veces le falló y el Señor le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque el Señor no está pidiendo en ese momento un corazón arrepentido. Él no está pidiendo que Él se comprometa a hacer cosas. Él no está pidiendo que Él se esfuerce para algo, sino Él está diciendo, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Porque si tú me amas, vendrá la santidad. Porque si tú me amas, te puedes levantar. Y mira, tú y yo, si no amamos a Jesús, si no es nuestra máxima prioridad, lo que podemos seguir es una religión que sigue preceptos y cosas, pero que a la larga es hueca, porque el principio del cristiano es poder amar a su Dios, poder amar a Jesús. Y Jesús le está diciendo en respuesta, si me amas, le dice 3 cosas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Porque el producto de que se supone, Pedro, que si tú me amas, empiezas a amar a los demás. Si tú me amas, empiezas a apacentar mis corderos. Apacentar se estaba refiriendo a darles un lugar para comer. Recuerden que el Señor, cuando habla de ti y de mí, Él se está refiriendo a ovejas. Tú y yo somos ovejas. Mira el que está a su lado. Mire, si ese tiene cara de oveja o de oveja. Somos ovejas. Algunos dicen, este tiene pura cara de chivo. No juzgue. Ay, pastor, encontré la oveja negra. Dejen de señalar a David. Pero, no, mentira. Pero todos nosotros, David, déjenme predicar. Todos nosotros somos ovejas como tal. Y el Señor le está diciendo a Pedro, si me amas, cuida a los demás. Llévalos a frescos pastos. Luego le dice, pastorea mis ovejas. Le está diciendo, gobiérnalas no para ti, sino necesitan ser gobernadas. Porque si hay algo que es difícil para el pastor son las ovejas, porque las ovejas somos necias. Somos rebeldes, no nos cuesta hacer las cosas, nos alejamos de las otras y somos presas fáciles para el enemigo. Eso es lo que hace que el pastor se convierta en alguien que las cuida. Para que las ovejas se duerman, tienen que estar completamente todo tranquilo. Las finanzas tienen que estar bien, que no pase nada con los niños, que no pase que me hayan traído el tinto en la mañana, que todo esté supremamente bien para que yo pueda encontrar esa paz. Las ovejas, cuando las colocan en los prados, cuando están en los prados, el pastor tiene que mirar que todo esté con tranquilidad para que ellas finalmente puedan cuidar, para que ellas finalmente puedan dormir, porque él las cuida, el pastor. Y eso es lo que hace el Señor. Él está diciendo, Pedro, si tú me amas y realmente me amas y realmente no es carreta lo que me estás diciendo, porque ¿cuántos de nosotros decimos, Chuchito, yo a ti te quiero, tú sabes que para las que sea, pero sáqueme de este brinco, sáqueme de esta situación, mire este problema que yo tengo? Y de alguna manera nos hemos acostumbrado a un concepto de amor que tiene que ver con un concepto de solo palabras, y a veces nos dejamos encarretar.
Levanten la mano las mujeres que se han dejado encarretar aquí. No, mentiras, pero ¿cuántas mujeres la palabra del Señor sabe que la debilidad de la mujer, ¿cuál es? El oído. ¿Y cuál es la debilidad del hombre? Los ojos. Entonces, mujeres, pilas, no se dejen echar carreta. Cuidado. Y hombres, pilas con lo que ven. Entonces aquí les está diciendo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Si me amas, demuéstramelo. Si me amas, demuéstramelo. Cuando a veces en consejería o a veces cuando estamos en los matrimonios y demás, siempre le pregunto a ella o a él: ¿estás demostrando que la amas? ¿Estás demostrando que le amas? Porque si hay algo que el Señor está pidiendo para todos nosotros es que podamos demostrar, cuidar, proteger. Pero tú y yo no vamos a salir o a preocuparnos por otros si no somos impactados primeramente por el amor de Jesús. Porque para poder tener una vida sana, lo necesito a Él. Posiblemente el Señor está diciéndole: ¿me amas? ¿Me amas? Porque un pasaje donde Pedro dice, Pedro declaró: aunque todos me abandonen, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Pedro tuvo que aprender que él era demasiado emocional y que él estaba demostrando amor a través de sus palabras, pero no de sus acciones. Por eso cuando el Señor le pregunta: ¿me amas?, él decía: no, te quiero. Pero por Pedro, ¿por qué no me respondes que me amas? Porque él entendió: no, es que yo soy muy bocón. Y la primera vez que alguien se intentó meter contigo, yo respondí con mis emociones, pero no llevé a mi amor a la acción. Y cuando él le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? Él mira su corazón si realmente está amando a Jesús. La pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿realmente amas a Jesús? ¿Realmente le amas? Mira lo que dice Jeremías capítulo 2 sobre el pueblo de Dios. Mira lo que pasa con Jesús. Me parece tan tierno cuando encontré este pasaje de lo que el Padre hace, de lo que Jesús hace. Y dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo. El Señor le está hablando a Jeremías y Jeremías está anotando lo que el Señor le va a decir para que le lleve este mensaje al pueblo. Y mira lo que le dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo, dice Jeremías: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembraba. En otra versión dice: ve y grita lo siguiente en las calles de Jerusalén. El Señor dice: yo recuerdo que hace tiempo anhelabas agradarme, como joven enamorada, como me amaban y me seguían hasta por estériles desiertos. En otra dice: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme, le dice al pueblo del Señor. Cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. El Señor está recordando el primer momento donde se empezaron a enamorar de Él. El Señor está recordando cuando el pueblo del Señor abría su corazón y lo amaba y no le importaba dejar cualquier cosa. El Señor recuerda cuando el pueblo mío no tenía comida en el desierto y Él hacía llover maná. Recuerden, este es un pasaje. El pueblo del Señor sale de la esclavitud de Egipto y van en el desierto, y ahí es donde ellos se vuelven al corazón del Señor, y el Señor está recordando eso como: oh, qué tiempos tan hermosos. Dice: recuerda que estábamos felices al haber sido liberados del yugo de la esclavitud de Egipto, y yo los saqué con brazo fuerte, dice allí. ¿Recuerdas cuando llegaba el frío en esas frías noches del desierto y yo ponía una columna de fuego para que estuvieras abrigado? ¿Recuerdas cuando llegó el calor del desierto al mediodía y yo ponía una nube para que tú tuvieras sombra? ¿Recuerda cuando pasabas tiempo en el desierto sin ningún otro tipo de ropa y la ropa no envejecía y el calzado duraba para siempre? ¿Recuerdas cuando tenías sed y yo te daba de beber? Cuando tenías hambre y te dabas alimento. Cuando eras esclavo y yo te hice libre y te quité el látigo de la espada de los egipcios y te di mi amor. Lo hice pasar por el amor
a pie seco, pero luego me tragué yo a tus enemigos, a todos los que quisieron hacerte daño. ¿Te acuerdas, Israel, de eso? ¿Te acuerdas que en la noche en los desiertos hace mucho frío y puedes morir congelado? Hipotermia. Puse fuego en la noche. ¿Recuerdas en los días donde pasabas y no había sombra porque el desierto podía matarte y no puse una nube? ¿Te acuerdas cuando corrías a mí y tenías hambre y yo te daba de comer? Cuando tenías sed y yo te daba de beber, ¿te acuerdas? Wow, el Señor recuerda cuando tú y yo lo conocimos por primera vez. Él recuerda el corazón tuyo y el corazón mío cuando palpitaba por Él, cuando lo daba todo por Él. Y si hay algo que nosotros corremos peligro como cristianos, y no estoy hablando si eres salvo o no eres salvo, estoy hablando de alguien que se acostumbra a tener a Dios, que se acostumbra. Es como en tu casa están los muebles, está la sala, está el comedor, está la nevera, está la cocina, está Dios, está la biblioteca, y empezamos nosotros a acostumbrarnos a Él, acostumbrarnos a sus bendiciones, acostumbrarnos al pan diario. Gracias a mi esfuerzo. Esa puerta que se abrió, gracias a mi esfuerzo. Mis hijos como son de ejemplares, gracias a mi esfuerzo. Y nos acostumbramos a caminar con Él. Pero ¿recuerdas el día que el Señor te permitió que lo conocieras? El día que pudiste conocer su palabra y que te liberó. El día que Él te reveló su palabra y pudiste reconocer que eras pecador y que estabas condenado a vivir la eternidad lejos de Él, pero que Él vino y tocó tu vida y te sacó de la esclavitud y te llevó a la libertad. ¿Recuerdas esos días? Yo recuerdo cuando conocí al Señor y recuerdo que apenas conozco del Señor, me subo a un bus después de haber llegado a un tiempo de búsqueda del Señor. Y fue un tiempo donde el Señor tocó mi corazón de tal manera que fue impresionante, porque antes de buscar de Dios tenía muchos preceptos. Es que no puedo dejar esto, no quiero dejar esto, no quiero dejar lo otro, porque era mi temor acercarme a Dios. No quiero dejar de ser, no quiero ser manipulado, no quiero ser manipulado por una religión, no quiero ser manipulado por nada. Yo lo que quiero es conocerlo a Él, pero tenía miedo de todos los ídolos que yo tenía. Pero cuando lo conozco a Él, empieza a impactar mi vida. Y recuerdo que cuando llegué, lo primero que me subí fue a uno de esos transportes públicos y allí había uno de esos demonios lindos. ¿Se han visto demonios lindos enviados por Satanás y demás? ¿Cuántos hombres saben de lo que les estoy hablando? Ahí sí levantan la mano. Y recuerdo una mujer y recuerdo la tentación que tuve de mirar indebidamente. Y recuerdo que ese amor profundo hacia Dios me hizo encuidar mis ojos. Y había la tentación, recuerdo que se sentó al lado y había la tentación de verla. Y ella tenía el ojo alegre. Estaba mirando para que no sé si era visca o qué, pero tenía esa mirada allí. Pero recuerdo que por amor a Él yo no quería hacerlo. Por amor a Él quería guardar mis ojos. No era un pastor detrás mío como policía diciéndome qué hacer o qué no hacer. Era un amor profundo. Llegó a mi casa y yo había sido DJ y había trabajado en muchas cosas y demás, y yo decidí coger cada una de las cosas y los discos y todas las cosas y los CD que tenía y demás y deshacerme completamente de ellos. Algunos decían, venga, no se enloquezca, hermano, tranquilícese, venga, regáleme esto, regáleme lo otro, pero venga que eso se le va a pasar a usted. Y a mí no me importaba absolutamente nada. Mucho dinero que había invertido y demás en la música que tenía, pero no me importaba dejarlo allí. Y quería salir de mi casa, irle a compartir a otros, hablarles a otros de Cristo, porque había una pasión por Él. Y si habían reuniones en la iglesia, si el miércoles había reunión en la iglesia, yo quiero estar en la reunión de la iglesia. No, que van a repetir una más tarde, yo me quedo a esa segunda reunión. No, que vamos a ayunar el fin de semana, yo ayuno. No, que va a haber una reunión el sábado, yo voy el sábado. Y yo recuerdo que en ese tiempo no era tan fácil, no estaba YouTube ni nada por el estilo. Y por ahí habían esos discos CDs piratas donde habían charlas. Recuerdo que habían charlas de Dante Gebel que eran como 12 y me tocaba pagar y me tocaba ir a cierto lugar y apenas tenía el dinero para irme a comprar ese CD para escuchar palabra de Dios. Un hombre apasionado por Dios. Un hombre
que le hablé a mi mamá, le hablaba a una aquellos de mi familia que tenía una corriente fuerte en el catolicismo y les hablaba con amor y quería eso. Y recuerdo que fue tan fuerte mi pasión por Dios que a los 3 meses empecé a liderar. Y recuerdo primer grupo, cuando todos mis amigos se reunieron y todos llegaron con cerveza, con cerveza polar de tarrito. Y cada uno allí por respeto, estaba como en esas sillas que ustedes están, estábamos en el círculo y todos escondían la cerveza, como que les daba pena con Dios. Y a mí no me importaba poderles hablar de Dios, porque era mi pasión, porque era mi corazón. Ahora, cuando uno se vuelve cristiano y pasa más tiempo, uno empieza a decir, no, pero yo ya soy maduro en la fe. Yo ya no necesito tener esa pasión o ese fuego, eso que arda en mí. Eso es para las personas que inician, que están allí iniciando en su búsqueda del Señor. Pero el Señor le dice a Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu pasión, que ya no me amas como antes lo hacías, que ya no sacrificas lo que antes sacrificabas, porque tu corazón se llenó de ídolos, tu trabajo se convirtió en un ídolo, tu pareja se convirtió en un ídolo, te convertiste, tu descanso se convirtió en un ídolo. Ya no quieres. ¿Dónde quedó tu pasión? ¿Dónde quedó tu esfuerzo? ¿Dónde quedó tu amor por mí? ¿Dónde quedó? Y a veces pasa el tiempo y empezamos a congelar nuestro corazón y a pensar que estamos bien. Y nos dicen, vamos a ayudarle a otros. Claro que sí, pero no vamos a ayudarle a otros con el amor apasionado. Y como no tienes un amor apasionado, no puedes darle a otros amor apasionado, que es lo que necesita mi prójimo. Por eso una iglesia como la nuestra no va a crecer si realmente no entiende que el primer amor por Dios es su disparador. Que el amor por Dios es lo que te va a llevar a crecer y lo que te va a llevar a otro nivel en tu vida. Pero no podemos seguirnos acostumbrando a la fe que tenemos. Quizás tengamos que volver a recordar el tiempo del desposorio. Desposorio se está refiriendo a la relación del novio con la novia, cuando se seducían con palabras hermosas y se decían cosas lindas. El Señor le está diciendo a través del profeta, yo recuerdo cómo me amaban, yo recuerdo y anhelo esos tiempos contigo. Tremendo. Ahora, ¿qué dice allí la palabra? Yo creo que si hay algo que debemos comprender es que pareciera que va a cambiar de charla, pero tiene que unirse con la otra, así que presten mucha atención. Si hay algo que los hombres, los padres y también las personas que son líderes dentro de su casa tienen un problema, o los que ya pasamos por cierta edad, yo creo que ya en este tiempo todos como que tenemos que tener metas, sueños, propósitos, saber para dónde ir. Tengo que tener una carrera, tengo que saber cuánto dinero quiero, el apartamento que quiero y demás. Y todo el mundo de alguna manera quiere que tengamos un proyecto de vida. Y a veces la depresión viene porque ese proyecto de vida no lo tenemos. O porque lo que nosotros teníamos proyectado no nos sale bien. Y a veces, si hay algo con las mujeres, es que las mujeres pueden expresar sus emociones. Pero los hombres generalmente no expresan sus emociones. Yo encuentro dentro del cristianismo muchos hombres acomplejados y con temas interiores en su corazón, porque el hombre, parte de su vida es alcanzar logros, avanzar, crecer. Y como no lo sabe regular, porque la mujer, ¿cuántos sabemos quién habla más, el hombre o la mujer? Sin miedo, la mujer. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Menos mal que lo dice ella, si no me apedrearía. Pero las mujeres se sanan hablando. Hablan sus cosas generalmente, ¿no? Generalmente no es 100% claro, pero generalmente se sanan hablando, diciendo las cosas y demás. Pero como hombres a veces no nos abrimos el corazón con otros hombres. Empezamos a luchar y demás. Pero sobre todo la lucha es porque empezamos a ver que pasa el tiempo y los años y no avanzamos. No crecemos. Como que el proyecto que teníamos de vida cuando éramos niños, como que decíamos, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero empezamos a ver que pasa el tiempo y nada. Para los que tenemos cierta edad, sabemos que en el 2005 empezó a llegar las aplicaciones por el celular y luego vino el impacto y demás.
Y uno podrá decir, lo que más nos roba a nosotros el tiempo ha sido las redes. Pero antes del 2005, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué te quitaba el tiempo? ¿Qué te quitaba el no poder alcanzar ese proyecto de vida para el hombre y para la mujer? Ahora se nos pudo convertir en una excusa, y yo entiendo el poder que puede llegar a tener este aparato de quitarnos y concentrar y robarnos las fuerzas y demás. Pero la pregunta no pasa por eso, o la respuesta no es tanto por eso. Es que estamos frustrados porque muchas de las cosas que queremos hacer necesitamos un proyecto de vida, que alguien nos diga por dónde ir, pero no entendemos que Dios nos guía, que Dios nos ¿qué? Guía. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra que la palabra es como una lámpara. ¿Sí? Lo tengo que hacer. Dígale al que está a su lado, usted es una lámpara. Dígale al que está a su lado. Otro día, no, usted es una relámpara. No, mentiras. Vuelvan. Es que no puedo dejarlo de predicar. Miren esto. La palabra del Señor, dígame cuidado, lámparas. Nada, mentiras. Usted también es una lámpara, pastor. Sí, yo también soy una lámpara. Miren esto. La palabra del Señor ha sido dada como una lámpara, pero no es una lámpara que ilumina todo el camino, sino es una lámpara que te va mostrando por dónde ir. Entonces, ustedes van a ver a Abraham. Abraham le está diciendo algo suicida. Está diciendo, ¿sabes qué? Coge las pocas cosas que tienes ahí en Colombia, o tu buen trabajo que tienes, y automáticamente te vas para otro país. Ya, pero te quiero ya. Pero Señor, dime qué debo hacer, la visa y demás. No, tú no te preocupes por eso, yo te voy a decir. Pero dime para dónde. No. El Señor no le da indicaciones claras, no le dice a dónde ir, no le dice por qué preguntar, no le dice nada, sino que le da una palabra que se convierte en lámpara y le muestra qué debe hacer. Y cuando Dios le muestra qué debe hacer, esa persona obedece lo que debe hacer, y automáticamente luego viene otra palabra que le muestra el camino que tiene que seguir. Tu vida y mi vida van a empezar a encontrar un objetivo en la vida, para qué viniste a esta vida, y ese plan grande que Dios tiene para ti, a la medida que seamos obedientes a lo que Dios dice. Pero ¿qué tiene que ver con la palabra que acaba de decir de volvernos al primer amor? Es que si tú no haces lo que Dios te está llamando a hacer en estos momentos, es imposible que puedas ver el segundo paso que Dios tiene para ti. Porque si ustedes ven el pueblo del Señor, cuando fue a buscar a sus discípulos, Jesús, cuando viene a la tierra, Él no se sienta en una universidad a mirar a los más pilos, a mirar quiénes son los socialmente, quiénes son los que se comunican mejor, quiénes son los mejores líderes y demás. Él encontró personas muy humildes, pero que tenían una característica. La característica que ellos tenían era que ellos estaban dispuestos a obedecer. ¿Estaban dispuestos a qué? A obedecer. Mira, yo no sé cómo está tu vida y yo no sé en cuál es el plan que tú tienes. Y posiblemente tú te sientes frustrado, frustrada porque no sabes para dónde ir. No sabes qué hacer. Pero necesitas lo que Dios a ti te dijo, hacerlo, porque a la medida que lo haces, el camino se va alumbrando. Y lo que el Señor le está diciendo a la iglesia en esta mañana es: iglesia, necesitas volver al primer amor. Amén. Ahora, porque tú y yo no crecemos, porque tú y yo hemos convertido unas palabras en amigas, el ahorita. Si algo que le he tenido que enseñar a mi hijo es una obediencia absoluta. Porque con los que tenemos hijos les decimos: por favor, hijo, ve y limpia el baño. Ya voy. Ahorita. Vaya y barra la sala. Ahorita. Ya voy. Vaya y almuerce. Ya voy. Vaya y desayune. Ahorita. Vaya y meta la ropa ahorita, ya voy. Y eso se nos convirtió en algo cuando Dios te dice: ve y consigue trabajo. Ya voy. Ve y deja, es el momento de dejar las redes y meterte a orar. Ya voy. Pero ve y pídele perdón a tu esposa. Ya voy.
Pero ve y Dios te ha dado talentos, dones para conquistar, para trabajar en el nombre de Él. Ya voy. Pero ya deja ese vicio, esa adicción que tiene controlado. Llámese cualquier droga, cualquier hábito pecaminoso. Ya voy, ya voy. Y entonces se le convirtió en algo, en ya voy. Pero también ese ya voy es mañana, es el amigo del mañana. Mañana me meto con Dios. Pastor, por esta. Mañana, pastor. Déjeme que mis hijos crezcan y yo los ponga a la universidad. Y allí yo te voy a buscar, Señor. Señor, déjame que yo resuelva esto de mis sentimientos. Y ya voy, Señor, ya voy. Señor, déjame de que arregle esa parte financiera. Y ya voy, ya voy. Mañana, Señor, como aquellas personas que dicen, cuando uno entra a una tienda y dice, hoy no fío, mañana sí. Al mañana nunca llega. Y todos tus proyectos, varones, guerreros, hombres de Dios, hombres, hoy estamos aquí en un momento especial para tratar de llevar a estos varones y reconocer y honrar cómo son de buenos padres y demás. Yo también soy un padre, pero también entiendo que a veces mi vida miro hacia adentro y a veces encuentro frustración. ¿Por qué? Porque mi vida está muy, muy llena de ya voy, de mañana empiezo, mañana lo hago, mañana lo logro. Pero si hay algo que va a robar los propósitos de Dios es el tiempo. Y tú lo sabes. Y por eso tus momentos de depresión más fuertes son precisamente cuando empiezas a decir, antes para ti era una alegría el cumplir años, ahora es un martirio porque te recuerda que no estás yendo para ninguna parte. Porque te estás dando cuenta que tu vida se está pasando y los mejores tiempos de tu vida se están yendo. Porque hay otra palabra también que se llama la postergación. Y se ha convertido en tu amigo, en tu amiga, la postergación. Todo lo postergas. Todo lo dejas para después. Dios te llamó a ser empresa, no como un loco, como alguien sabio, pero lo postergas para luego. Tú planificas tus sueños con tu dinero, pero no con el dinero de Dios. Si amas a Dios realmente, empiezas a ver a Dios y a planificar con Dios y no con tus propios recursos. Cuando los discípulos tenían que darle de comer a 5,000, ellos se frustran. Porque el Señor les está diciendo, vayan y denle comida a los 5,000. Y ellos empiezan a mirar sus bolsillos y a decir, pero ¿y cómo, Señor? No tenemos nada. Y el Señor les está diciendo, no, es que no es con sus recursos, son con los míos. ¿Cuántos varones aquí están viviendo con sus propios recursos y no hay una fe en el Señor? Lo máximo que tienen es, Señor, que me vaya bien en este viaje, si se van de viaje. Señor, que sanes a mi familia de esta enfermedad y demás. Pero no conocen al Señor porque no hay un amor profundo hacia Él. No le aman, no lo conocen. Y como no lo conocen, no conocen el propósito. ¿Quieres empezar a ser una persona de propósito? Necesitas atender al llamado de Dios. Y esta mañana es específico. Vuélvete al primer amor. Hay otra palabra que también se ha convertido en la amiga. Y es la pereza. ¿Por qué no te metes con Dios? Porque tienes pereza. La palabra del Señor enseña en Efesios. El Señor les dice, han dejado su primer amor. O sea, no me aman, están haciendo las cosas a su manera. Está muy lindo que lo hagan bien, pero han dejado de amarme. Necesito que me amen. Y el Señor les dice, vuélvasen a hacer las primeras cosas. O sea, ¿cuál es la invitación? La invitación es, ¿no te nace orar? Ora. ¿No te nace ir a la iglesia? Ve a la iglesia. ¿No te nace leer la palabra? Lee la palabra. Porque en algún momento eso que no te gusta se va a convertir en un deleite. Pero a veces somos tan emocionales que nuestra relación con Dios es una relación emocional. Por eso cuando estás pidiéndole a Dios algo y tus hijos no se convierten, tú quieres abandonar la iglesia porque tu relación es emocional con Dios. No entiendes quién es Él. Y cuando no maduramos en esa fe, el amor por Dios se apaga en nosotros. Dios está llamando a la iglesia a volver al primer amor. Recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda lo que has perdido. Recuerdas que necesitas amarlo y que si hay alguien que te anhela fervientemente es el Padre y el Hijo.
¿Cuándo fue la última vez que pudiste desnudar tu corazón delante de Él y lloraste como un niño? ¿O cuándo fue la última vez que no pasó nada, pero que tú sabías a ciencia cierta que Él estaba allí escuchándote? Porque Jesús es un Jesús que está todo el tiempo con nosotros. Jesús no es un Jesús que murió en la cruz, resucitó y se fue al cielo para esperar que pase el tiempo para venir por su iglesia. Jesús está preocupado por tus decisiones. Está preocupado por aquella persona que te está manipulando, por aquella persona que está viviendo un sufrimiento, una tristeza, que lucha con sus emociones. Ese es un Jesús que vive, que está pendiente de ti. Ese es mi Jesús, ese es tu Jesús. Pero no has podido llegarlo a conocer a Él, porque no has quebrantado esa pared de la religiosidad. Porque llegará un momento donde ser cristiano se está refiriendo a que no tiene que ser para ti una carga leer la palabra. Qué mamera leer la palabra. Y como soy cristiano, pues toca hacerlo. Si no, se va a convertir en un deleite. Pero para volver al primer amor necesitas tomar una decisión. Mañana no es, el ahorita tampoco. No puedes seguir postergando la obediencia al Señor. Porque si algo Dios vio en esos discípulos para que Dios pudiera hacer una cosmoción, pudiera traer una revolución al mundo, fue que Él buscó discípulos obedientes. Abraham, si algo tenía Abraham, era obediencia. El Señor en esta mañana le está diciendo a la iglesia: iglesia, necesitas volver al primer amor. Ahora, algunos dirán, muy lindo y todo, pero yo no conozco el primer amor. Pues lo necesitas conocer a Él. Ahora miren esto. Ellos no perdieron el primer amor. O ellos no tenían el primer amor, pero no es que el Señor los haya dejado de amar. O sea, ellos tenían algo que descuidaron, pero el amor de Dios no ha dejado de amarles. No sé si a ustedes les ha pasado que generalmente cuando estamos pasando por situaciones difíciles, antes de conocer al Señor, siempre la mamá o el papá estaban allí para ayudarnos. A pesar de que la hubiéramos embarrado, metido las patas, a pesar de todas las cosas, recibíamos amor. Cuando nadie creía en nosotros, cuando nos anulaban, cuando el día fue malo, cuando me equivoqué y demás, siempre estaba mamá. Siempre estaba un papá, esos que han sido buenos padres. Ese es el modelo de amor más cercano, pero aún lejano, de cómo Jesús a ti y a mí nos ama. Y tú y yo somos inmerecedores de su amor. Se lo digo conscientemente. A mí el Señor me tiene que amar por mis buenas obras que hago. Carreta, tú y yo no merecemos su amor, pero Él decidió amarnos. Y si hay algo que yo puedo ver en Jesús, es que Él no nos ha dejado de amar, a pesar de que tú y yo nos hayamos abandonado ese primer amor. Miren esto, un profeta llamado por Dios. Dios lo llama, es esa persona que es juiciosa en la iglesia, que se sabe la palabra, que ora, que le va muy bien. Y ese hombre merece una excelente mujer. Él es soltero, un chico soltero, bien parecido a predicador, un hombre con unción. Y el Señor le dice: llegó el tiempo de buscar a tu amada y te vas a ir para la zona de tolerancia y vas a ver a esa mujer que está allí. Algunos la señalan por su trabajo, la ven en las calles y la ven como esa mujer que no cambia mucho de ropa porque no tiene mucha ropa, pero su cuerpo lo vende al mejor postor. Ve por ella y conquístala y tráela a vivir a tu casa y conviértela en tu esposa y hazle hijos. Él se la trae para la casa, la baña, la limpia, la trata como una dama. Ella no había sido tratada como una dama. El profeta la trata como una dama. Le da un lugar, la muestra, no le da pena mostrarla ante sus amigos. Él la ama. Un día él va a darle un regalo y de repente cuando se acerca a ella, ella no está. Le deja una nota: me voy, lo siento, no puedo con tanto amor. Se va y él sabe dónde encontrarla.
vuelve a encontrarla en la misma esquina. Él decide convencerla nuevamente, y ella regresa a casa. Luego de un tiempo vuelve y hace lo mismo, pero antes de irse queda embarazada. Y él no sabe si fue con sus amantes que tuvo o si fue con él. Pero él aún sí decide ser el padre de sus hijos, de esa hija. Y un día ella se vuelve a ir, pero esta vez es más difícil porque ahora ella trabaja para alguien, para un hombre que maneja muchas de esas mujeres, y ahora para sacarla de allí tiene que pagar un precio mayor, y él decide pagar ese precio para volverla a traer. Y dice el Señor: de esa manera como ese profeta amó a esa mujer, es la manera como yo los amo a ustedes, Señor, de tu esencia. Es la manera como yo les he mostrado mi amor, es la manera como los he cuidado, es la manera como los he tenido y los he traído acá para mostrarle que los amo. Extraño su primer amor, extraño que lo haga todo por mí, extraño esas conversaciones que teníamos tú y yo tan apasionadas y tan convencidas de mí, dice el Señor, que lo que menos temías era la muerte y a los hombres. Pero han vuelto a renacer esos ídolos y te has convertido en alguien temeroso, en alguien que no quiere buscarme. Pero hoy, iglesia, les llamo a que vengan y vuelvan a su primer amor. Vamos a orar, iglesia. Señor, les damos gracias a todos aquellos. Señor, le damos gracias por todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Y te pido, Dios, que tú puedas seguir obrando en cada vida y despiertes a cada uno de nosotros para vivir para ti.